Ok, ya estamos, Jerry. ¿Listo para el estudio? Sí. Jerry, una de las cosas que más me afecta como evangelista es el rechazo. Repartimos miles de hojas y muy pocos responden. Estudiamos con la gente, muchos rechazan el mensaje. El rechazo es duro. Sí. Pero una cosa, el rechazo no afectó a los primeros testigos a la resurrección de Jesucristo, inclusive el apóstol Pablo. Vamos a leer hoy de mucho rechazo, pero no vamos a ver nada de falta de ánimo de parte de él y de los demás. Estamos en Hechos capítulo 14, Jerry. Vamos a repasar brevemente lo que hemos estudiado antes. En capítulo 13, Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia. Y ahí predicaron el evangelio. Y algunos aceptaron, pero muchos rechazaron y tuvieron que irse rápidamente de donde estaban. Ahora, en capítulo 14, vamos a Iconio. Iconio queda como 100 millas al este de Antioquía de Pisidia. 100 millas, 165 kilómetros. Estamos hablando de caminar a 1000 metros, entonces fresquito, centro de un sistema de carreteras y una colonia romana. Y vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a dar un repaso de algunos de los versículos por la falta de tiempo que tenemos, pero vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ok, ahí está Iconio. Hasta hoy en día es una ciudad. Y no es el caso con muchas ciudades de la antigüedad. Se llama Konya, en lo que llamamos Turquía. Ahí está la ciudad. ¿Y estamos avanzando o no? Vamos a probarlo ahora. Ok, bueno, ahí estamos listos para el texto, que es lo más importante. A ver si aparece. ¿Está apareciendo o no? Sí. Ok. Ahora sí, Jerry, en versículos 1 vemos que llegaron a Iconio y con mucho éxito, pero como fue el caso en todos los lugares, algunos no creyeron y excitaron y llenaron de odio a los ánimos de la gente en contra de los hermanos. Pero sí vamos a leer versículo 3, si Jerry, puedes leer. ¿Del 1 al 3 o solamente 3? No, solamente 3. Dice, con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Dice que el Señor confirmaba la palabra de su gracia y según las últimas 2 líneas, ¿cómo lo hizo Jerry? Por medio de sus manos. Concediendo que se hicieran ¿qué? Señales y prodigios. Sí. Los milagros tenían un propósito en la Biblia y siempre era confirmar la palabra. Eso vemos en Marcos 16:20, eso vemos también en Hebreos capítulo 2. Hoy en día algunos tienen el concepto erróneo que el propósito de los milagros es aliviar el sufrimiento. Y a veces lo hacía, pero si el propósito de Cristo al llegar al mundo hubiera sido el aliviar el sufrimiento, nos habría dejado con el remedio para un montón de enfermedades. Pero aquí vemos cuál fue el propósito: confirmar la palabra de la gracia. Y la pregunta es si ya ha sido confirmada la palabra de la gracia de Dios o todavía falta confirmación. Ha sido confirmada. Y por eso no vemos señales de este tipo hoy en día. Y me acuerdo de aquella vez cuando todo el mundo buscaba a Jesús, y Jesús dijo, vámonos de aquí para que yo predique en otros lugares, porque para ese fin he venido. Sí. Entonces su propósito era principalmente predicar la palabra de Dios. La palabra es la clave. Y para que la gente creyera, ahí estaban las señales y milagros. Ok. Y ahí está la división en la ciudad. Y como pasó en casi todas las ciudades, había un complot para maltratarlos y hasta apedrearlos. Pablo y Bernabé se dieron cuenta y se huyeron a las próximas ciudades, Listra y Derbe. Y ahí vamos a ver, Listra, como vemos, está cerca de Iconio en el mapa. Ahora solamente es una loma, no hay habitación ahí.
Las ciudades de la antigüedad, a veces a través de los siglos, después de ser abandonadas, se llenaron de polvo y tierra y llegaron a ser lomas. Y ahí está la loma de Listra hasta hoy en día. Pero vamos a ver qué pasó, Jerry. Si puedes leer 8, 9 y 10 de Hechos 14, por favor. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Ok, ¿desde cuándo este hombre había sido cojo? Desde el seno de su Sí, madre. desde nacimiento. Desde nacimiento. Ahora nos va a hacer recordar otro milagro, el de Hechos capítulos 3 y 4. Exactamente. Ok, una cosa, dice que Pablo vio que tenía fe para ser sanado. ¿Qué tuvo que tener fe para hacer algo que Pablo le dijo que hiciera en versículo 10? ¿Qué Pablo le dijo que hiciera? Levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué tuvo que tener? Fe para hacer el esfuerzo para levantarse. Ajá. Hoy en día, si tenemos fe, ¿qué vamos a hacer? Obedecer. Actuar. Obedecer. Ahora, es un tremendo milagro. Las piernas, el hombre jamás había caminado. Las piernas habrían sido como palos. Sin embargo, de repente se habrían llenado de músculos. Y sin rehabilitación, sin aprender a caminar, ahí está cojeando o dio un salto. Salto y anduvo. Y anduvo. Eso nos hace recordar Hechos capítulo 3. Pero lo interesante aquí es ver cómo respondieron los habitantes de aquel pueblo, que no eran judíos, no sabían nada del Antiguo Testamento, pero reconocieron ellos un milagro al verlo. ¿Qué hicieron, Jerry, según 11 en adelante? Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Entonces, según los habitantes, después de ver el milagro, ¿cómo tuvieron a Pablo y a Bernabé, según versículo 12? Dioses a Júpiter y Mercurio. Dioses de los griegos, ahí están estatuas de ellos. Zeus y Hermes o Mercurio, dependiendo de la versión y dependiendo si se está empleando la palabra griega o la latina. Pero ahí estaban, dioses, tienen que ser dioses. Ahora, si Pablo y Bernabé hubieran querido ser millonarios, podrían haber dicho, así somos. Pero eran sinceros, sumamente sinceros. Es un tema que vemos en esta parte de Hechos. La sinceridad de los testigos. No querían dinero. Querían presentar su mensaje y nada ni nadie les iba a detener. Vamos a ver cómo pasó. Si puedes leer de 14 en adelante, Jerry. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rascaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aun diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. ¿Cómo sería si, Jerry, que la gente te tuvieras por Dios
Pablo y Bernabé no querían tener nada que ver con eso. Rasgaron sus vestidos. No somos dioses. Pero les vamos a hablar del Dios. Ahora, hay una gran diferencia entre este discurso en 15 a 18 y el discurso en Antioquía, el discurso en el día de Pentecostés. ¿Cuál es la gran diferencia? Jerry, ¿ahí ves alguna profecía del Antiguo Testamento? Ninguna hay. No. Porque ellos no eran gentiles, no eran judíos. Y por tanto Pablo les habló de otra forma, hablándoles del verdadero Dios, de la evidencia que había dejado, pero no citando profecías del Antiguo Testamento. Una buena lección para nosotros. Cuando hablamos con la gente que no sabe nada de la Biblia, ¿de qué sirve citarles un montón de textos bíblicos? Hay que ganarles un poco la confianza. A veces decir, vamos a leer algunos textos sencillos, quizás están leyendo por primera vez, pero tirarles un montón de textos de prueba no conviene. Hay que comenzar donde está la gente. Es una lección de ahí. Pero aquí les tienen por dioses, pero el hombre no es muy estable. De repente las cosas cambian. Vamos a versículos 19 y 20, Jerry, por favor. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. ¿Qué hicieron con Pablo según versículo 19? Dice el texto que lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y cuando hablamos de apedrear, no estamos hablando de piedrecitas. Ya. Estamos hablando de rocas que rompen huesos, rompen costillos. Estamos hablando de la sangre chorreando de Pablo. Y se puede imaginar los sonidos al dar en contra de su cuerpo. ¡Uf! ¡Uf! Exactamente. Estamos hablando de algo muy feo. Lucas solamente dice que le apedrearon. Pero nosotros entendemos qué habría implicado eso. Y ya está muerto, le dejamos. Yo pensaba, hace años, que apedrear a una persona consistía en coger piedras, a lo mejor no tan grandes, y tirarlas a la persona un poco lejos, pero no era así, porque me acuerdo del caso de Esteban, que Pablo tuvo que guardar las túnicas de las personas que apedreaban a Esteban, porque se acercaban a la persona y con piedras grandes y salpicaba la sangre. Pues eso sería algo bien fuerte, lo que aguantó Pablo por causa del Evangelio. Sí, y eso dicen que eso fue la única vez que fue apedreado así, al menos en 2 Corintios 11. Ajá. Pero la barbaridad del acto, y por fin se va la multitud pensando que está muerto, y el pequeño grupo de cristianos mirando, observando con horror. Al irse la multitud salen con cuidado a ver que no vuelven. Está vivo todavía, vengan. Una cosa interesante, Jerry, también entre este grupo de discípulos pequeños que habrían salido para tratar de salvar a Pablo, habría habido un jovencito que se llama Timoteo, porque Timoteo era de Listra. Ahora, si él no vio el acto, al menos vio sin duda los resultados del acto. Las cicatrices, la sangre saliendo, los huesos rotos. Pero Jerry, esto iba a impedir a Pablo, iba a dejar, ya no más, ya, si este es lo que pasa a uno que proclama el mensaje de Cristo, ya no más. ¿Así fue Pablo? No, él seguía hasta incluso con más ánimo. Y yo me acuerdo que Pablo dijo, quizá refiriéndose a este caso y las otras veces que le habían golpeado, que llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Y él seguía predicando, seguía con el mismo ánimo y quizá con más ánimo después de haber sufrido eso. ¿Usted piensa que Pablo tuvo algunas dudas acerca de si Jesús había salido de la tumba? ¿Algunas pocas dudas acerca de Jesús habría tenido? Yo creo que no. Yo creo que estaba firme. No tenía en lo que creía. ninguna duda. Él sabía lo que él había visto. Él sabía del testimonio de los demás. Él sabía lo que él había visto con sus propios ojos. Los hombres sanados milagrosamente.
Estaba nada. seguro. Seguro. Estaba seguro. Segurísimo. Ahora, si él no tenía dudas, si Juan y Mateo y los otros apóstoles no tenían dudas, ningunas, debemos nosotros tener dudas, Jerry. No. Yo confieso que a veces tengo mis duditas, pero un buen remedio para ellas es volver y leer este testimonio de hombres que no tenían nada de dudas. Yo creo que todos nosotros tenemos pequeñas dudas a veces en cuanto a qué significa este pasaje, no lo entiendo o no sé cómo aplicar esto a mi vida, o hay una controversia entre los hermanos, yo no sé si estoy en el lado correcto, pero ¿sabe una cosa? Que podemos seguir con la misma firmeza de que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús fue crucificado, sepultado y que resucitó de entre los muertos. Y si aparecen dudas, ahí está el remedio. La palabra de Dios y el testimonio de los testigos, el cual el libro de Apocalipsis se pone en un plano de igualdad con la muerte de Cristo en cuanto a ayudarnos con la fe. Estas cosas son el remedio. Amén. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, sí. Pero gracias a Dios también por estos testigos como apóstoles, como el apóstol Pablo y Bernabé, que estaban dispuestos a pasar por tanto sufrimiento, tanto abuso, porque sabían perfectamente lo que habían visto y estaban plenamente convencidos de quién era Jesús, y que Dios nos ayude a tener la misma certeza. Amén. Gracias por ver este pequeño video en Facebook, en YouTube. Jerry, vamos a ver si puedo sacar rapidito aquí a ver quiénes están dándonos saludos. Raquel Miguelina, saludos. Pedro Alfaro, saludos. Santos García, saludos. Y varios más están, Fernando Antonio Madrid Ortiz, Anthony Salters, aunque Anthony no habla nada de español, su esposa sí habla, quizá ella está mirando y traduciendo para él. Georgina Uribe de Chile, donde cayó nieve el sábado pasado. Carlos Andrés Mejía Avelandaño, estos no, Juan Castaño. Lu Torres de Brasil. Saludos a Luisi. Y a Soraya. Estoy estudiando la Biblia con ellas, están en Sao Paulo, Brasil. Estoy estudiando con la Biblia con ellas los martes. Dios te bendiga mucho, gracias por escuchar. Y entienden tu castellano, ¿verdad? Espero que sí. Y tú entiendes el portugués de ellas. Entiendo un poquito de portugués. Bueno, yo una vez, y eso voy a cortar del video para el YouTube, pero hay unos hermanos de habla portuguesa aquí en New Jersey. Y querían que yo les enseñara. Les dije, yo no hablo nada de portugués. Y me decían, bueno, si tú hablas el español, pero claramente te entendemos, está bien. Entonces estudiamos la primera carta de Pedro. Y todo salió bien. Capítulo 1 y 2, todo tranquilo. Ellos me hacían preguntas con una sola frase. Les entendí. Di la respuesta, me entendía, pero llegamos a capítulo 3, donde habla del matrimonio. Se entusiasmaron, se animaron, comenzaron a discutir entre sí. La mujer, ya no les entiendo. Entonces, yo entiendo el portugués si se habla despacito, pero cuando se entusiasman hablando del matrimonio, ya no entiendo el portugués. Ya. Pero saludos a Lu. Imagínate si hubiera estado hablando de Apocalipsis capítulo 20 o otro texto. Bueno, yo pensé que con primera carta de Pedro que podríamos, pero ahí está. Bueno, otros más mandan saludos. Ya hemos mencionado Miriam Disla del Bronx, saludos hermana Miriam. Juan Castaño de Buenos Aires. Y bueno, saludos a todos y que Dios les bendiga. Y esperamos estar el próximo sábado, Jerry. No sé si tienes algo que hacer. Ok. Dios les bendiga y saludos.